Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva solo verte. Hola oyentes de Radio Sefrad y encantados de volver a encontrarnos aquí para caminar el judaísmo junto a Ethel Barilka. ¿Qué tal, Ethel? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues hemos pasado una serie de fiestas, de celebraciones y ahora es el momento que después de Simchat Torah se empieza a leer otra vez la Biblia desde el principio y vamos a ir tratando de recorrer esta interpretación desde el principio de los tiempos, desde el Bereshit, desde el Génesis. ¿Qué es lo que nos cuenta la cosmogonía, el relato judío sobre el origen del universo? Bueno, mira, lo que yo sugiero lo que quisiera proponer a ti y a los oyentes es que tratemos de ir recorriendo, como bien dijiste, un poco las diferentes porciones semanales que leemos en la Torá, poniendo a lo mejor un énfasis especial, como siempre me gusta hacerlo a mí, en esta mirada que intenta ser también una mirada femenina sobre la Torá. Uh-huh. Y en ese sentido, el hecho de que empecemos un ciclo de lectura nos abre esta posibilidad de hacerlos de manera organizada desde un inicio. Y ya que hablamos de ciclo, tal vez es el primer concepto que tenemos que retomar cuando hablamos de mujer. Las mujeres y los ciclos tenemos mucho que ver, y el tema de que la Torá se lea de manera cíclica, creo que vale la pena reforzarlo y mencionarlo, si bien ya hemos terminado un ciclo este sábado, en definitiva. Estamos comenzando un nuevo ciclo, y la pregunta que tendríamos que poder hacernos, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de volver permanentemente sobre el libro, sobre el texto? Podríamos pensar también que qué cosa más rara, ¿no? Un pueblo que todos los años lee lo mismo, teniendo tantas otras posibilidades. Y creo que enfrentarnos un poco con este concepto de que es un ciclo que vuelve al mismo lugar pero diferente. O sea, la idea es que año a año podamos volver al mismo punto, pero poder mirarlo con otra mirada, una mirada que tiene que ver con nuestra propia existencia, porque lo importante sería que cada uno de nosotros pudiera encontrar en la Torá un significado vital que tenga sentido en su propia experiencia personal, en su propia experiencia nacional, etcétera. Entonces, por un lado, este concepto de ciclo, creo que ahora, antes del inicio de un ciclo, vale la pena aclararlo. Y por el otro, bueno, tratar de adentrarnos un poquito en la lectura de Bereshit, en la lectura del Génesis, que es un libro sumamente complejo y sumamente rico, porque si tú prestas atención, leímos esta semana la creación del mundo. Para la creación del mundo, desde el punto de vista del lugar que ocupa en nuestra Torá, es muy pequeño, es casi insignificante. O sea, si comparamos la cantidad de capítulos o de versículos que se le da a la creación del mundo comparado, yo qué sé, con la salida de Egipto, por ejemplo, uh-huh. ¿Sí? Como que hay una cierta desproporción. Y tendríamos que poder preguntarnos a qué se debe esta desproporción, si partimos de la base que nosotros consideramos que en la Torá nada es casual, sino que todo tiene un sentido, ¿sí? Y de alguna manera es interesante pensar que la Torá no está ahí para relatarnos la historia del universo, sino que de alguna manera es la historia de nuestro pueblo. Es muchas otras cosas, pero desde el punto de vista histórico tiene mucho más peso la saga de nuestros patriarcas y de nuestras matriarcas que la creación del mundo. Sin embargo, la creación está ahí, y Rashi, el gran comentarista francés, es uno de los primeros que se refiere a esto, a preguntar por qué la Torá empezó por ahí y no empezó por otro lado, y tiene que ver con marcarnos y recordarnos un poco quién es el dueño de este mundo, quién es el dueño del universo, que no nos creamos esto de que porque somos los hombres, somos los dueños del mundo.
No sé si queda claro este concepto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Al venir a recordarnos la creación, nos pone un poquito a cada uno en nuestro lugar, ¿no? O sea, somos hombres creados a imagen y semejanza, que a propósito este es un concepto del cual podríamos también conversar largas horas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que el hombre y la mujer, valga la pena recordarlo, son creados a imagen y semejanza de Dios? Una de las cosas que podríamos mencionar, y si quieres también lo podemos continuar en la próxima, tiene que ver con que en el Génesis, en Bereshit, tenemos 2 relatos de la creación. ¿Okay? Repito, 2 relatos, no 2 creaciones, pero sí 2 relatos de la creación. En un relato, en el primer relato, se habla de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, versículo que casi todos conocemos, ¿no es cierto? Y en el segundo relato se habla de un hombre que es adormecido para crear a partir de él a la mujer. ¿Sí? Sí. Un hombre que es creado del polvo, de la tierra, de la Adamá. ¿Sí? O sea, que son 2 lecturas que la misma Torá nos presenta, muy diferentes de una misma creación. En el primer relato, el que habla de la semejanza a Dios, el hombre y la mujer son creados juntos. Varón y hembra los creó, o macho y hembra los creó, de acuerdo a que, perdón, a qué traducción usemos, mientras que en el segundo relato, la mujer es creada posteriormente. Y volviendo a lo que decíamos antes, si la Torá nos plantea un sentido, tendríamos que preguntarnos cuál es el sentido de cada uno de estos relatos. Y lo primero que podríamos decir es que no son intercambiables, que no se vale uno solo, que cuando leo la Torá tengo que leer los 2. No puedo quedarme con uno solo de los relatos, sino que tengo que tratar de entender por qué la presencia de estos 2. Y hubo pensadores que trataron de responder este enigma, esta cuestión. Desde el tema de la semejanza por un lado, que podríamos hablar de una cosa mucho más espiritual o de una creación más espiritual, hasta el tema del hombre creado de la tierra, que tiene que ver más con lo material, hasta un tema que tiene que ver con cuál es el vínculo hombre-mujer en el primer relato y cuál es el vínculo hombre-mujer en el segundo relato. El primer relato parecería ser un relato mucho más igualitario, en el sentido que tanto hombre como mujer son creados, o sea que lo que es creado es el género humano. Sí, si tú piensas que en hebreo Adam, Ben Adam quiere decir ser humano, ¿sí? Los hijos del hombre en el sentido amplio, con H mayúscula, como digo yo, y parecería que este hombre y esta mujer tienen de alguna forma una misión o una función de equipo, se complementan, ¿sí? Trabajan juntos sobre este mundo. Esto es una visión que siguiendo un poco las enseñanzas del rabino Soloveitchik, el fundador de la ortodoxia moderna, él plantea esto de manera muy clara, ¿sí? Un ser humano que es hombre y que es mujer y que actúa junto sobre este mundo material en el que fueron depositados, mientras que en el segundo relato se habla más de una comunión espiritual hombre-mujer en el sentido de la completud de la búsqueda de un sentido de la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tema bastante amplio que, como te decía, si quieres podemos entrar un poquito más en profundidad, si te parece. Bueno, como lo veas, no sé si hoy quieres seguir con este relato o ya la semana que viene seguimos explorándolo o ya nos tendremos que ir siguiendo los pasos de la lectura de la Torá y llevarnos a otro tiempo, ¿no? Al tiempo. Bueno, mira, yo sugiero que hagamos las 2 cosas porque no vamos a poder todo. Creo que sí vale la pena recordar, antes de despedirnos, esta dualidad, porque a veces cuando leemos muy rápidamente no nos damos cuenta, no percibimos, estamos muy acostumbrados a leer el texto, los que estamos acostumbrados a hacerlo, y no detenernos en estos detalles, ¿no? Entonces pensar un poco en por qué este doble mensaje
¿Cuál es el mensaje que perdura a lo largo de las generaciones? Por ejemplo, cuando transmitimos, ¿cuál de los dos mensajes le ponemos más énfasis? Uh-huh. Y es interesante que en general recordamos los dos relatos, pero prestamos menos atención al tema de la creación de la mujer en estos relatos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, todos recordamos el tema de la semejanza y todos recordamos el tema de que Javá fue creada en el segundo relato a partir de Adán, pero bastante menos mencionamos el tema de que en el primer relato hombre y mujer son creados al unísono. Es más, nuestros Jajamim, tal vez en el Midrash más importante que tenemos o más famoso, que es el Midrash Rabbah, en Bereshit Rabbah, plantean que el hombre y la mujer fueron creados en un solo cuerpo hermafrodito, que es de alguna manera separado, serruchado, ¿okay? En dos entidades posteriormente, lo cual marca muy claramente esta visión de que hombre y mujer son uno en un inicio. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos muchas preguntas que podríamos hacernos, que ya las pregunta también el Midrash, también las pregunta el Talmud, ¿por qué el hombre fue creado uno solo? Cuando Dios tiene desde su omnipotencia la posibilidad de crear 1 millón de seres al mismo tiempo, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué solo uno? ¿Cuál es la enseñanza que podemos rescatar o que podemos intentar rescatar atrás de esta creación única, ¿no? Y el Talmud contesta esto de muchas maneras. Una de ellas es para que nadie piense que su padre es más importante que el otro. O sea, que descendemos todos de un solo ser. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en un lugar todos somos de la misma familia humana. Claro. O sea, que nadie tiene supremacía sobre otros, lo cual viene a reforzar esta visión de igualdad ante Dios. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios porque todos descendemos del mismo hombre, independientemente de credos, razas, colores, condiciones éticas y morales, que es un tema importante porque a veces las personas se olvidan que también lo que serían las malas personas, ¿sí? También fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y esto, bueno, nos conduciría a temas mucho más profundos como la existencia del mal, uh-huh. O de la conducta errada, etcétera, que otra vez no vamos a entrar ahora en esto, pero que sí vale la pena tratar de entender que esta visión de que el hombre es creado único y a partir de él se desenvuelve toda la humanidad, tiene mucho lo que enseñarnos. Bueno, me parece muy inspiradora todas las preguntas que nos has hecho, o sea, porque parecía como que el relato del Génesis, bueno, de esto es muy sencillito, esto es así, 7 días, el sexto el hombre, el séptimo descansa, después los chicos se pelean y todo esto, pero realmente nos has planteado un montón de interrogantes que nos hacen ver lo que conocíamos de una manera distinta y que tiene que ver con lo que contabas, con el ciclo de volver a releer lo que ya sabemos, pero para darnos cuenta de que cada año vamos a verlo de una manera distinta. Y esta vez vamos a hacerlo caminando contigo, si te parece bien. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Jorge. Gracias a ti y hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Gracias.